En el programa de hoy tenemos como invitado a Jorge Martínez Guanter, doctor ingeniero agrónomo, especialidad en ingeniería rural por la Universidad Politécnica de Valencia y doctor por la Universidad de Sevilla en 2017. Jorge es miembro del grupo de investigación AGR 278 Smart Biosystem y actual Digital Marketing Manager de Corteva AgriScience, o lo que es lo mismo, el responsable de digitalización de esta compañía para España y Portugal. Jorge ha recibido premios como el de Mejor Comunicador en el último Congreso de la Sociedad Española de Agroingeniería y otros por el desarrollo de nuevas metodologías en uso de drones para la gestión de riego en olivar superintensivo. Además, cuenta con competencias en el desarrollo de metodologías de análisis estadístico de grandes volúmenes, sistemas basados en visión por computador, robótica y un largo etcétera. Como podéis ver, un currículum enviable y Jorge, no te podrás quejar de introducción. Decir además que ha sido uno de mis profesores en el Máster de Agricultura Digital de la Universidad de Sevilla y yo, como buen alumno y amigo que me considero, no podía dejar de hablar de todo lo que ha conseguido hasta el día de hoy. Hoy estamos aquí principalmente para hablar de las claves de la digitalización del sector. Y después de esta breve introducción, Jorge, lo primero, darte las gracias por acompañarnos en Agricultor Digital. Y lo segundo que me gustaría saber es cómo te definirías tú y qué te llevó a dedicarte a la agricultura. Bueno, en primer lugar, Mario, muchas gracias por la larga introducción y por mi currículum. Creo que suena mejor de lo que realmente es, pero bueno, sí, es verdad que hemos trabajado en diferentes ámbitos y hemos estado bueno, siempre al pie del cañón en todo el tema de la innovación agrícola y por ello, bueno, pues, por supuesto, muy contento de estar esta tarde contigo contándote todo lo que hago y las experiencias que hemos tenido en la agricultura digital y hacia dónde pensamos que va el futuro. Eh, ¿Cómo me definiría? Pues fíjate, me definiría como alguien curioso, como alguien que valora mucho el trabajo constante, por supuesto, pero alguien que le gusta estar a la última, informado, ¿no? Y creo que esa es una cualidad, la curiosidad, que es muy necesaria cuando se habla de trabajar en el ámbito de las nuevas tecnologías, de la innovación, de todo lo que puede aportar la digitalización a un sector como el agrícola. Al final hay que estar siempre constantemente, y bien lo sabes, informado de los últimos avances, de las últimas investigaciones que haga el sector, de lo que hace la competencia, por supuesto, y de lo que se puede llegar a hacer dentro del ámbito empresarial, ¿no? Y esa parte de la curiosidad creo que es imprescindible, y no solo en mi posición o en mi figura, ¿no? Que yo me defino así, sino en prácticamente cualquier ámbito de la vida, ¿no? Creo que es bueno ser curioso y querer conocer que hay un poquito más allá. Eso es. ¿Y por qué la agricultura? ¿Por qué la agricultura? Bueno, la agricultura porque, bueno, primero, en primer lugar, me viene de familia, ¿no? Es algo que, habiendo nacido en la huerta norte de Valencia, esas raíces de mi abuelo cuando iba al campo, de toda mi familia que ha estado siempre trabajando en el campo, pues eso al final se impregna en uno y le despierta el gusanillo, ¿no? Pero es verdad que cuando empezábamos a decidir qué era lo que había que estudiar, ¿no? Yo recuerdo de esos últimos cursos antes de entrar en la universidad, había muchas opciones y muchas que eran realmente atractivas, ¿no? Desde el punto de vista de las salidas empresariales, pero la principal opción o el principal motivo para elegir la carrera de ingeniero agrónomo, que al final es lo que estudié en la Universidad Politécnica de Valencia, fue sobre todo el amplio rango de salidas laborales que presentaba una carrera como esa, ¿no? Teníamos diferentes líneas y se nos planteaban, pues, líneas de producción vegetal, de ingeniería rural, de producción animal, de enología, que era lo que yo iba destinado al principio, ¿no? Me atraía un poco más la parte enológica, fíjate lo lejos que hemos acabado de esa línea, pero bueno, al final una visión muy amplia de todas las salidas que podía proveer la carrera de ingeniero agrónomo, pues al final me decidí por esa línea. Estupendo. Pues vamos a pasar sin más al tema principal de hoy, pero antes, como siempre, y si os gustan esta serie de programas, os invito a suscribiros a través de nuestra página web, al blog, para estar al día de todo lo que vamos publicando. Y por supuesto, agradeceríamos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para que nuestro canal se posicione en buen lugar y podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Jorge, como siempre, para hablar del tema principal, he planteado una serie de preguntas acerca de las cuales me gustaría tener una conversación contigo.
Y la primera de ellas es que no lo he nombrado, pero también tienes experiencia en el mundo empresarial, en área de la digitalización y nuevas tecnologías en el agro. Y para que la gente que nos escuche te conozca un poco más, ¿qué funciones has realizado previamente hasta el día de hoy? ¿Y cuál ha sido tu experiencia dentro del emprendimiento en el mundo de la agricultura? Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Pues mira, como tú dices, la verdad que el bagaje mío siempre ha estado con un pie en la investigación y por eso a raíz de eso pues he estado también trabajando en la universidad y nos conocimos en el máster de agricultura digital, pero la otra rama o la otra pata de mi carrera profesional ha sido siempre la parte empresarial, ¿no? Yo hice un doctorado industrial y eso permite o bueno, facilita el tener un contacto con la industria o con las empresas más directo, ¿no? Y a raíz de ese doctorado industrial, en el que yo empecé en una empresa de aquí de Sevilla, llamada Soluciones Agrícolas de Precisión o AgroSAP, ahí empecé sobre todo en la parte de investigación y desarrollo, en el departamento de I+D, a buscar cuáles eran las soluciones que realmente podían aplicarse en el ámbito de la digitalización agrícola y sobre todo en la parte de dar servicio y responder a la demanda de los productores, ¿no? En función de la tecnología disponible en aquel momento, pues sobre todo era el uso de drones, como has comentado en la introducción, y empezábamos a hablar de los primeros equipos para monitorización de cultivos y hablábamos también de las tecnologías GPS, por supuesto, como línea principal de trabajo de la empresa y a raíz de ahí, pues bueno, fuimos especializándonos en esa línea, ¿no? Luego, a partir de esa experiencia empresarial que fue realmente positiva y yo creo que ha sido el impulso verdadero a la carrera profesional, luego, bueno, pasamos a hacer un proyecto o a participar en un proyecto muy bonito, un proyecto llamado Agroplanning, que como tú dices, ahí es donde entra el factor de emprendimiento, ¿no? Eso sí que fue un verdadero reto en el sentido de que una empresa pequeñita con una muy buena idea y que se encontraba en ese momento sin una financiación potente, pues bueno, tenía que crecer, ¿no? Y en ese ámbito, escalar y hacerte visible y y conseguir un producto aceptado en el mercado y en un mercado tan competitivo como es el agrícola, pues bueno, necesita una serie de estructuras, de pasos que al final pues, fuimos dando junto con todo el equipo de Agroplanning, ¿no? Para generar un proyecto que a día de hoy pues, la verdad que estoy muy contento porque todavía sigue y formo parte de su accionariado, ¿no? Eso la verdad que fue una cosa muy, muy bonita. Y luego, posteriormente, pues después de eso, pues recaí en Corteva como al principio como responsable de agronomía digital para toda España y Portugal y ahora pues con funciones de manager de marketing también en Iberia. Genial. Entre todas estas cosas, también estuviste un año en Alemania como investigador y siempre que viene alguien al programa que ha estado en el extranjero, me gusta preguntarle qué hizo allí y sobre todo cuál fue el mayor aprendizaje tras esa etapa. Sí, como dices, bueno, tuve la oportunidad de participar en un proyecto que teníamos en marcha a nivel europeo. Estuve en la Universidad de Stuttgart, en la Universidad de Hohenheim, en Stuttgart, y la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Yo recaí en un grupo de trabajo, no es que recaí, o sea, no caí de casualidad, lo buscamos desde casa, pero el grupo de trabajo era bastante conocido por los trabajos que había hecho en el ámbito de la agricultura de precisión en general, pero en la robótica en particular. La robótica aplicada a la agricultura era una de las líneas más potentes que tenía este grupo de trabajo, ¿no? Ahí pues tuve la oportunidad de especializarme y de conocer realmente de primera mano pues
todo el ámbito de la programación, del manejo de robots, de cómo generar una estructura de trabajo con ese tipo de equipos, cómo se hace en Alemania. Y también, bueno, por supuesto, la parte de especialización en maquinaria de precisión y en agricultura para el aporte de dosis variable, ¿no? Eso fue realmente una experiencia muy, muy positiva. Luego, a la pregunta, perdón, de qué aprendizaje, y no tanto técnico, sino aprendizaje un poco más personal, si me lo permites. Ahí con esa experiencia realmente te das cuenta del valor de la capacidad de organizarse, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy positivo que aprendí en Alemania, la forma de trabajar, la forma de organizar un proyecto, la forma de realizar las tareas. No vamos a caer en el tópico de que son muy cuadriculados, porque yo creo que no es del todo cierto. Sí es verdad que tienen una parte organizacional, digamos, muy, muy estricta, pero bueno, es verdad que en ese aspecto se aprende muchísimo, ¿no? Y por supuesto la capacidad que te da en ese tipo de proyectos colaborar con empresas grandes multinacionales del sector, pues como John Deere, como Bosch, cuando tenían una división dedicada a la robótica o tienen una división dedicada a la robótica, o con Carl Zeiss para las diferentes ópticas de equipos, cámaras, sensores, etcétera, y otro tipo de empresas que realmente tienen una colaboración muy, muy estrecha con la universidad, ¿no? Y ese modelo, por decirlo claramente, es un modelo envidiable, ese modelo de colaboración público-privada, de que la empresa está realmente pegada a la universidad o la universidad a la empresa, que viene gente de cualquier compañía a visitar a los alumnos y no pasa nada porque hable cualquier técnico suyo con los alumnos en clase. Creo que es algo realmente muy, muy positivo y que construye de verdadero valor a la educación que se da allí. Creo que, vamos, ya hemos hablado más veces de esto en el programa, pero creo que eso es una de las cosas que en España estamos empezando a hacer yo creo que también bien. Entonces, bueno, la línea tiene que ir por ahí si queremos al final trasladar todo ese conocimiento que hay en la universidad realmente a un ámbito más práctico y aplicable a la agricultura, con lo cual, pues, o algo que envidiar a los alemanes en este caso. Y en este sentido, Totalmente, Jorge, no, totalmente, es muy necesario. podríamos hablar de muchos temas, pero me gustaría centrar el tiro en los aspectos claves para esa correcta digitalización del sector. Y en tu experiencia, ¿cuáles crees que son los principales obstáculos para el avance y la introducción de las nuevas tecnologías en la agricultura? Bueno, ahí evidentemente cuando hablamos de las barreras, ¿no?, que se plantea a un agricultor que quiera hacer una inversión en equipos o en tecnologías o en conocimientos, al final todo está involucrado para desembarcar en el ámbito de la agricultura de precisión. La principal barrera, y eso te lo habrán dicho muchos colaboradores del programa y mucha gente que haya participado, es la económica. Eso es evidente. Sí. La barrera económica, a día de hoy, el no disponer de un retorno de la inversión claro o el no tener, bueno, pues cuál es el beneficio a corto plazo de cualquier tipo de tecnología de este ámbito, creo que es una barrera muy, muy importante. Y, por supuesto, el alto coste que tienen de entrada la implementación del equipamiento necesario, ¿no? Eso, esa barrera la conocemos todos y sabemos que con el tiempo seguramente esos precios se vayan reduciendo con economías de escala, con estrategias de venta, etcétera, etcétera. Eso es evidente. Luego habrá o hay, de hecho, otro tipo de barreras, ¿de acuerdo? Otro tipo de barreras que, por ejemplo, pues, que tienen que ver con el grado de educación o de conocimiento del sector, que es muy importante y es una barrera que yo creo que hay que tener clara. Pero no quiero echarle las culpas al sector como si fuese algo desde fuera, ¿no? Yo creo que es algo que nos falta a todos y es una reflexión que tenemos que hacer también desde las grandes corporaciones hasta las empresas más pequeñas, de cuál es el verdadero valor que le estamos aportando al agricultor si empleamos si empleamos datos para tomar decisiones o si realmente estamos aportándole información que es actuable por su parte para generar una optimización o mejorar su rendimiento a final de campaña o que realmente, qué es lo que realmente el agricultor necesita y lo que realmente busca. Iba a Al valorar, final, claro. y es lo que realmente valora, ¿no? Y por eso yo creo que
creo que es una crítica necesaria en el sentido de que todo el mundo especula y habla mucho sobre las bondades de la agricultura digital y de la agricultura de precisión, pero creo que realmente hay que definir cuál es el valor que se le aporta de forma clara y concisa y en qué puntos se mejora cualquier tipo de tarea dentro del día a día del agricultor, ¿no? Que al final es quien se va a beneficiar de esto o no, ¿no? Entonces, esa por supuesto es una barrera importante. Y luego, evidentemente, pues hay barreras de los datos, de dónde están, si están estructurados. Es difícil encontrar datos abiertos, estructurados, actuables. Cada vez, evidentemente, cada vez esto va a mejor, se van solventando ese tipo de cuestiones, pero aún queda bastante por hacer y yo creo que es muy importante. Y aunque ya has dado alguna pincelada del tema, más concretamente, ¿qué crees que deberíamos hacer desde las empresas y el sector para ayudar a realizar esa transición? Pues mira, aquí hay dos. Esto forma parte del proceso de digitalización y esto tiene dos vías, ¿de acuerdo? La primera es digitalizar realmente las empresas, que esa es una buena tarea. La segunda vía, que es la que yo creo que más interesa, porque no es tanto digitalización interna, sino de cara a los productores y al sector. ¿Qué se haría? Pues yo no tengo la receta mágica, evidentemente, porque si no, pues no estaría, sería multimillonario y no estaría esta tarde aquí contigo, evidentemente. Pero no, pero ahora hablando en serio, creo que una de las cosas que tenemos que hacer realmente es simplificar cualquier tipo de mecanismo, de aplicación, de proceso para que le llegue al agricultor de una forma entendible, ¿de acuerdo? Y actuable. Yo creo que eso es lo más básico y lo primero que se debe hacer con cualquier tipo de tecnología, ¿no? La simplificación es algo que no es sencillo. Simplificar algo creo que es uno de los procesos más complejos que hay. Y las herramientas que hoy en día se han puesto en las manos de los agricultores, pues empezaron siendo muy sencillas porque la tecnología no daba para más. Pero ahora... Luego la tecnología evolucionó muy rápido y se han convertido en tecnologías muy complejas que en muchos casos al agricultor le cuesta básicamente entender qué es todo ese mare magnum de datos, todas esas interfaces con 8.000 pestañas diferentes. Y yo creo que, por supuesto, el agricultor no es tonto y sabe interpretar cualquier cosa que se le explique con claridad. Eso es evidente. Pero si queremos hacerle partícipe de una herramienta y que la adopte rápidamente, creo que esa herramienta tiene que ser muy sencilla, muy directa y que le resuelva un problema real. No un problema que no tiene y generarle un problema. ¿De acuerdo? Entonces, eso creo que es una de las vías más importantes reales, o sea, con los pies sobre el terreno para darle. Y sobre todo luego, Mario, si me permites ahí, creo que es muy importante que cualquier empresa que quiera trasladar una innovación al ámbito productivo tiene que acompañar al agricultor desde el primer momento. Es decir, ese acompañamiento cercano. No hablo de servicios técnicos especializados en el que el agricultor tenga que llamar por teléfono y una centralita le mande a alguien que esté en otro sitio. No, hablo de un acompañamiento real. Si estamos hablando de agricultores, valoremos el esfuerzo que se hace con técnicos cercanos y que puedan responderle a dudas agronómicas con conocimiento y que sean realmente quienes le acompañen en el desembarco de esa tecnología, ¿no? Luego ya le soltaremos de la mano y ya irá por sí solo sacándole partido a esto, pero al principio necesitamos un seguimiento muy, muy cercano. Sí, en el fondo yo creo también que hay que demostrarle un poco que todas estas herramientas de las cuales hablamos en el programa han llegado para ayudarle y no para complicarle más la vida. Que yo creo un poco la percepción que pueden tener muchos de ellos por no haber hecho bien ese proceso de acompañamiento, por así decirlo. Haberle dado las llaves de un Ferrari a un novato recién sacado el carnet de conducir. Totalmente. Creo que eso es un error muy común que se da cuando somos muy entusiastas con la tecnología que tenemos grandes volúmenes de datos, pero al agricultor, el que una empresa o un organismo público almacene grandes volúmenes de datos, creo que le importa más bien poco. Sí. Más bien poco. Lo que quiere es tomar decisiones y que esos datos le ayuden. Actualmente, además, son muchas las aplicaciones que tienen nuevas tecnologías en la agricultura, desde los drones, la teledetección espacial, el Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning, la robótica, y todo esto dicho así puede sonar abrumador. Entonces,
¿Qué le dirías a un agricultor, incluso a un ingeniero agrónomo, que está dudando de que la digitalización es ya una realidad? ¿Y hasta qué punto consideras importante la transmisión de ese conocimiento a través de medios digitales? Pues mira, ¿qué le diría? Le diría que pruebe, evidentemente, porque creo que este proceso de adopción en muchos casos va a ser a través de método de ensayo y error, ¿vale? Que pruebe la tecnología, que no se deje abrumar por palabras de moda, ¿vale? Lo que se llaman en inglés las buzzwords, esas, que al final creo que hacen más mal que bien cuando hablamos de blockchain, de machine learning, de inteligencia artificial. A todos nos encantan ese tipo de palabras y son mundos a los que, además, creo que hay una percepción, es común a todo el mundo, de me gustaría saber de esto, ¿no? Creo que el agricultor no tiene que digamos, que invertir recursos en formarse en ese tipo de cosas. Creo que eso no es... De la misma manera que cuando nos compramos un teléfono móvil, por ejemplo, no queremos saber cómo funciona la detección de caras que genera cualquier aplicación de cámara. Nos da igual, solo queremos que nos detecte la cara, ¿no? Y apunte bien. Entonces, eso es lo que le aconsejaría. Aconsejaría principalmente dos cosas muy importantes respecto a la tecnología, ¿no? Sabemos que la agricultura digital, la agricultura de precisión, trabaja sobre la variabilidad inherente en los campos, ¿vale? Eso es evidente. Ese es el fin último, el trabajar de forma ajustada, optimizada y variable aquello que realmente es variable, que son las explotaciones agrícolas, ¿no? Lo primero es que se pregunte, ese técnico, ese ingeniero o quien sea, que se pregunte si la variabilidad que tienen en sus parcelas justifica realmente el uso de esa tecnología. Porque en muchos casos nos encontraremos que el retorno de la inversión de un equipamiento, una abonadora variable, no justifica la capacidad o la variabilidad que existe en esa parcela, ¿no? Entonces no tiene sentido comprar la mejor abonadora del mercado, variable me refiero, si luego no puedes aportar el nitrógeno de forma variable porque tu parcela es prácticamente uniforme, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar, que hay que estudiar muy bien y reflexionar sobre cuál es, a partir de qué porcentaje de variabilidad se justifica la inversión en un equipamiento. Eso es una de las cosas. Y eso es muy importante. Y la otra parte es que, bueno, que cuando se está invirtiendo en maquinaria agrícola, en equipos de tecnología y todo esto, creo que hay que ir paso a paso. Creo que hay que empezar por lo más sencillo que nos puede dar una explicación rápida, ¿de acuerdo? Y esto tiene mucho que ver con el mundo del emprendimiento, ¿no? Lo que se llama el producto mínimo viable. Hay que buscar cuál es el producto mínimo viable que a mí me ayude a tomar una decisión, a hacer una acción concreta dentro de mi parcela, de mi explotación. Y creo que eso es muy importante. O sea, hay que ir a pasos pequeños. Si alguien quiere empezar o no, o sospecha que esto puede ser el futuro de su explotación, le aconsejaría que vaya poco a poco. Que primero todos tenemos o habremos leído en internet el ciclo ese de la agricultura de precisión, de recogida de datos, análisis de los datos y actuación variable, y luego vuelta a recoger datos. Pues que empiece por lo más simple, que es tratar de empezar a recoger datos de alguna forma lo más sencilla posible. Que en muchos casos es lo que falta en la mayoría de las explotaciones y que esa recogida de datos creo que es muy relevante, muy necesaria y de hecho es de lo que se nutren el resto de empresas, ¿no? Y eso es muy, muy importante. O sea, que vaya poco a poco. Poco a poco. Primero el 1 y luego el 2. Eso es. Y Jorge, como Digital Marketing Manager de Corteva, por todo lo que te conocemos es sabido que quieres darle un giro radical al área digital de la compañía. Entonces, cuéntanos un poco en qué proyectos que se puedan contar estás trabajando actualmente. Sí, bueno, como te he dicho al principio, tras dejar agroplanning y la parte más de universidad, pues cuando me uno a Corteva, lo hago como Digital Agronomy Manager, que esto es un puesto que en inglés es muy rimbombante, pero realmente es el responsable de agronomía digital, ¿no? Y ahora explico un poco qué hace un responsable de agronomía digital y qué proyectos hay adelante. También te digo que ese cargo pues, evoluciona hacia el responsable de marketing digital, que al final es un puesto un poco que engloba también la parte de agronomía y otras líneas de trabajo dentro de la empresa.
Cuando me uno como Digital Agronomy Manager, has dicho que era un poco el objetivo era revolucionar. Yo no creo que sea revolucionar, creo que es un proyecto, o que era un proyecto y sigue siéndolo muy bonito. Y cuando a mí me ofrecieron entrar en Corteva, era un reto muy, muy ilusionante y lo sigue siendo. Y esa ilusión viene de que, bueno, de que se pueden hacer muchas cosas, hay mucho por construir y en una multinacional, evidentemente, como es Corteva, una gran multinacional del sector, pues se pueden hacer, se puede llegar y se puede escalar cualquier acción a un rango muy, muy amplio, ¿no? Pero no se trata de hacer cosas mágicas o maravillosas dentro de una empresa que revolucionen la agricultura digital, no. Simplemente se trata de poner en las manos de los agricultores o de los técnicos de Corteva el mejor equipamiento, las mejores herramientas para que puedan hacer su trabajo basadas en datos, evidentemente, basadas en todo lo que hemos hablado previamente, pero que lo puedan hacer y que sea efectivo, ¿no? Y que genere valor. Y al final ese es el único objetivo real de mi puesto dentro de Corteva, ¿no? Es tratar de generar valor a partir de todos los datos que se generan, ¿no? ¿Qué implica ese ser un agronomy digital, ¿no? Un digital agronomy manager o un responsable de agronomía digital? Pues implica, mira, sobre todo los proyectos que teníamos hasta ahora, se basaban mucho en la personalización de los servicios, en llegar de forma personalizada a los agricultores a través de nuestra red de técnicos, el tratar de captar todos los datos posibles de nuestra amplísima red de ensayos dentro de la marca de Pioneer y trabajar junto con los distribuidores en la parte de protección de cultivos, que es la otra gran pata de Corteva. Yo creo que implica a muchísimas personas, ¿vale? Con soluciones, lo que decíamos al principio, soluciones sencillas pero efectivas, ¿no? Y yo creo que esa filosofía es la que tenemos que tratar de hacer. ¿Qué proyectos hemos hecho? Pues, por supuesto, trabajábamos en la generación o en análisis de imágenes por satélite a un gran volumen de ellas y dándole recomendaciones personalizadas a los agricultores en base a esa evolución por satélite. Sabes que, bueno, hemos trabajado en proyectos de digitalización de otros cultivos, por ejemplo, con distribuidores mano a mano en arroz, en cultivos de arroz. Hemos trabajado sobre todo en la parte de maíz, pues en el análisis de datos y en ello seguimos estando, porque yo tampoco llevo tanto tiempo en la empresa, pero creo que se ha avanzado bastante en ese ámbito. Y bueno, luego tenemos proyectos muy ilusionantes, hay algunos que no se pueden contar, evidentemente, pero hay proyectos muy, muy importantes y de cara a consolidar a Iberia, en este caso, España y Portugal, como referentes en el ámbito digital dentro de la compañía, ¿no? Y esa es la otra. Pues cuando salga alguno de ellos, vuelves a venir por aquí y nos lo cuentas. ¿Vale, Jorge? Bien, y bueno, para terminar, como en cada entrevista, ahora vamos a pasar un poquito a una temática un poco más general, pero en mi opinión pues muy importante, como digo siempre, y de esta forma seguro que también tu visión nos aporta bastante para poder ir encontrando respuestas a temas tan importantes como los que vamos a comentar. Estoy totalmente convencido que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Para ello, Jorge, ¿cómo crees que desde el sector agrícola se puede contribuir de forma positiva en relación al calentamiento global? Bueno, la contribución al calentamiento, a mitigar el calentamiento global o a mitigar el impacto medioambiental que tienen las prácticas agrícolas, desde mi puesto, digamos, es evidente, ¿no? Al final, todo lo que tenga que ver con la agricultura digital, la optimización de insumos y la reducción de insumos donde se pueda. Y sobre todo, no se trata siempre de reducir insumos, sino se trata de manejarlos de forma óptima para que, bueno, se puedan repartir en esa explotación agrícola de una forma que realmente generen lo que están destinados a generar, que al final es un mayor rendimiento, un mayor retorno económico para el agricultor y una satisfacción al final de la campaña, ¿no? Y eso, yo creo que eso es la principal contribución. Evidentemente, tenemos en mente siempre los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos en mente el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, en el que ahora nos encontramos inmersos y que nos pone unas barreras muy potentes de una reducción de hasta el 50% de materias activas aplicadas
en 10 años, lo cual nos preocupa a nosotros como gran empresa, pero preocupa también a los agricultores y creo que al final hay que llegar a una solución o un equilibrio muy relevante, ¿no? Y Corteva, te puedo asegurar que está trabajando bastante en ello y yo he implicado también, por supuesto, en esa aplicación variable, en esa sostenibilidad de los sistemas agrícolas y todo lo que tenga que Y en ver. esa búsqueda de nuevas soluciones, ¿no? Para intentar De nuevo, adaptarnos a las normas que nos imponen. eso es, de nuevo, no se trata de tener la varita mágica, yo creo que no la tenemos y evidentemente todo el mundo sabe que las soluciones en gran medida es lo que hay, ¿no? Lo único que hay que hacer es buscar cómo aportar valor con esas soluciones y en este caso el valor tiene que venir de esa aplicación más racional de los insumos, ¿no? Y pasando a otro tema tan controvertido como el tema de la red agroalimentaria o la red alimentaria, ¿qué propondrías tú para mejorar esa transición de valor durante la misma y al final que el precio de los productos que percibe un agricultor pues no se vea con los problemas que estamos sufriendo actualmente en muchos de ellos? Pues mira, ahí, como tú dices, es un tema controvertido. Al final, toda la red agroalimentaria, todas esas transacciones o mini transacciones, microtransacciones, no por pequeñas, sino porque realmente se pierden a lo largo de todo el proceso, desde la producción hasta el consumidor. Yo creo que al final se debe llegar a un equilibrio entre las partes. Evidentemente no vamos a minimizar el papel que tienen las grandes distribuidoras, las grandes plataformas de compra a la hora de poner en el mercado los productos que hacen los agricultores, pero creo que se debe valorar de forma, o al menos con una mayor presencia, la figura del agricultor. Y la figura del agricultor creo que hasta ahora, y no es algo que solo se haya dado en los últimos años, creo que se ha venido dando hace mucho tiempo, la figura del agricultor ha estado muy minusvalorada. Parece que por ser sector primario esté defenestrado y no tenga ningún tipo de valor, y creo que al contrario, creo que por ejemplo, en esta situación en la que nos encontramos con la crisis del coronavirus, se ha demostrado que el sector agrícola ha estado al pie del cañón. Ellos han seguido trabajando y han seguido yendo a las explotaciones, a los campos, a producir para alimentar al país. Y creo que eso hay que valorarlo. Y yo creo que las instituciones políticas y cualquier tipo de representante de agricultores lo deben tener muy claro. Y hay que encontrar, por supuesto, un equilibrio, ¿no? Y eso es muy importante. De hecho, Y luego, hablando de esa red agroalimentaria, yo creo que hay que poner en valor muy claramente la necesidad de hacer una verdadera trazabilidad en origen, que desde la producción hasta que nos llega al lineal del supermercado, sepamos de dónde viene ese producto, de qué país, qué tratamientos se le han hecho, qué ¿qué productos. historia hay detrás? Eso es. ¿Qué historia tiene detrás? Que al final es algo que a todo el mundo le preocupa o nos preocupará en un futuro muy cercano. Yo creo que al final la propia palabra lo dice, ¿no? Sector primario. O sea, que prima por encima del resto de cosas. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que actuar, como bien dices, y seguro que este año que nos va a servir a muchos para muchas cosas, entre ellas yo creo que para valorar un poco también esa figura de la que hablamos, seguro que también. Y en este sentido, otra figura muy importante, sobre todo de presente y de futuro en la producción agroalimentaria, es la figura del ingeniero agrícola, agrónomo. ¿Qué papel crees que ha de tener en la producción y comercialización de estos productos alimentarios? Bueno, el ingeniero agrónomo, yo creo que tiene una de las profesiones, o ingeniero agrícola, me da igual, creo que tiene una de las profesiones más bonitas de todas las que existen. O sea, creo que es alguien que realmente está en contacto con el agricultor, que está en contacto con la tierra, que conoce bien cómo se produce un alimento, que conoce qué implicaciones tiene para todo el resto de la red aguas abajo, ¿no? Creo que eso es una profesión muy bonita, ¿no? ¿Qué papel deben jugar? Pues mira, yo ahí creo que comentaba hace un ratito la necesidad de transferir ese tipo de conocimientos al sector, ¿no? Y que un ingeniero agrónomo por sí mismo en un despacho, bueno, ahora seguramente está en un despacho porque estamos encerrados, pero hasta ahora no tiene ningún sentido. Y de hecho no le gusta al ingeniero agrónomo trabajar en un sitio cerrado, tú lo sabes perfectamente. Al ingeniero agrónomo lo que le gusta o agrícola es estar en el campo, ¿no?
Y ahí es donde puede transmitir todos esos conocimientos técnicos y puede nutrirse a la vez de todos los valores humanos que tienen los agricultores en campo y de todo el esfuerzo que hay detrás de esa producción, ¿no? Para el ámbito de la agricultura digital o de cualquier tipo de agricultura de precisión, ellos son los que tienen que transmitir, o sea, son los que realmente tienen un enraizamiento con la producción agrícola, que al final son los que tienen, y yo siempre empujo a que lo hagan, que tienen que transferir los conocimientos que tienen al sector productor. Estupendo. Y bueno, pues como siempre, la última pregunta que hago en la entrevista, ¿qué características crees que debe tener un agricultor digital? Bueno, quitando la curiosidad esa que decía al principio, que es muy importante y lo remarco de nuevo, yo creo que tiene que tener una capacidad de visión y una visión en amplio espectro de todo lo que hay. Creo que es muy importante que sea crítico, y que sea crítico significa que no acepte la primera solución que le venga como la mejor. Creo que sería en un mundo ideal, con un presupuesto ilimitado, sería muy bueno probar todo lo que existe, pero sabemos que los agricultores valoran mucho que las herramientas que se les ponen en las manos sean robustas, o sea, que puedan confiar en ella. Entonces, creo que también tienen que poner de su parte en el sentido de ser críticos con lo que se les ofrece, ¿no? Y decir, señores, esto que me estáis dando pues no cumple con mis los estándares. necesidades como productor, o realmente no me aporta una información, ¿no? Y eso también es ese feedback es muy valorado por las empresas que estamos en el sector. Al final lo que queremos es saber si realmente nuestro producto aporta o no aporta, y si no aporta, generar uno nuevo, ¿no? Eso es. Y sobre todo lo que tiene que entender un agricultor, que todas estas soluciones se han creado, como decía antes, para ayudarle. Entonces yo creo que también ese feedback tiene que ir en esa vía también, ¿no? Es decir, tú me quieres ayudar a mí con un producto o servicio, entonces yo te voy a decir todo lo que necesito de la mejor voluntad para, entre los dos, ser capaces de crear esa solución, nunca definitiva, pero sí que poco a poco vaya encaminándose a lo que el agricultor realmente necesita. Entonces, esa crítica constructiva, ese carácter crítico también, por llamarlo así, creo que también es fundamental, Jorge. Hay una frase definitoria de esto, y yo creo que ya la has escuchado, porque en el máster la hemos dicho alguna vez, que la vida es demasiado corta para hacer cosas que la gente no quiere comprar. Sí. Y si alguien no quiere comprar, o sea, si el agricultor no quiere comprar, y pongamos comprar entre comillas, porque no hace falta que sea un producto a la venta, sino que puede ser una aplicación gratuita o cualquier tipo de servicio, es por algo. Entonces hay que preguntarse por qué ese agricultor no está utilizando ese servicio, esa herramienta, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que hay que ser consecuentes, y que el agricultor debe jugar un papel también de filtro, como tú dices, de decir, bueno, esto me aporta valor, lo utilizo, y esto no me aporta valor y no lo utilizo. Y luego, por supuesto, dejarse aconsejar, que eso también en muchos casos el agricultor es un poco reticente, ¿no? Durete, sí. Pero dejarse aconsejar por expertos como tú, en este caso, que conocéis bien la parte tecnológica, pero mejor todavía la parte agronómica, ¿no? Y eso es muy, muy positivo. O sea, encontrarte con un agricultor abierto de mente, con esas cualidades de apertura de miras, de curiosidad y sobre todo de ganas de hacer cosas y de ganas de avanzar. Una mentalidad empresarial es muy importante pero no solo en el ámbito de la agricultura digital. Creo que esa mentalidad empresarial para buscar el mayor beneficio, eso es siempre inherente a la actividad agrícola, y creo que eso, la mayoría, gracias a Dios, se está pasando a esa mentalidad, ¿no? Y creo que es muy positivo. No, y además yo, hablando un poco desde mi experiencia también, creo que el vínculo del ingeniero agrónomo y el agricultor, cuando se produce todo esto que acabas de comentar, es brutal. O sea, se crea una sinergia y una capacidad de ir de la mano que, joder, ya trasciende un poco el mundo, por así decirlo, de la empresa y de los negocios, y va más a un punto más de humano, ¿no? De decir, joder, vamos de la mano y vamos a muerte los dos, que seguramente vamos a conseguir grandes cosas. Entonces yo creo que ahí también es importante destacar ese punto. Por eso yo creo que también el ingeniero agrónomo debe estar también un poco preparado en ese sentido, ¿no? Saber comunicar, saber tratar a las personas, saber relacionarse. Yo creo que también es una de las habilidades que no muchas veces no nos enseñan,
pero que son sin duda cruciales para que todo este mensaje que tenemos que transmitir tan importante, tanto a nivel de digitalización como a nivel de agronomía, llegue, ¿no? Y Totalmente, ¿no? a los Sí, agricultores. hay que crear, Mario, yo creo, relaciones basadas en la confianza, evidentemente. Sí. La confianza entre el técnico y el productor, el técnico y el agricultor, o la empresa y el agricultor. Esa confianza es la que realmente permite o impulsa cualquier tipo de adopción. Pero esa confianza también se tiene que ver reflejada en qué herramientas se ponen en las manos de cada Claro. uno y cómo funcionan esas herramientas y si realmente solventan un problema que tenga el agricultor real, ¿no? Y eso, yo creo que esa es la formulita, si queríamos encontrar una, ¿no? Y Jorge, para terminar, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar a un programa como este? Pues mira, yo te recomendaría, Mario, a un investigador del CSIC, del Centro de Automática y Robótica, se llama Dionisio Andújar, y él ha trabajado muchísimo con robótica, con nuevas tecnologías, además buen amigo mío y coincidimos en Alemania, o sea que también te puede contar bastantes experiencias suyas y bueno, yo creo que es alguien con una capacidad de trabajo y con una capacidad de análisis que puede aportar mucho a este podcast. Doy fe, porque además tuve la suerte de tener una clase suya en el máster, con lo cual contactaremos con él y seguro que accede a echar un ratito con nosotros. Seguro. Y Jorge, hasta aquí todo. Muchísimas gracias por participar en este ratito en Agricultor Digital y sobre todo también para todas las personas que puedan interés en contactar contigo o que quieran saber más acerca de la empresa, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, pues me pueden encontrar en mi correo de Corteva, que es jorge.martinezguanter@corteva.com o en mis redes sociales como Martínez Guanter, tanto en Twitter como en Instagram. Estupendo, pues lo dicho. Muchas gracias, Jorge. Y si quieres añadir algo más, es el momento. Nada más, Mario, solo darte las gracias porque, bueno, la verdad que este podcast es una labor muy importante. Yo creo que hace falta este tipo de experiencias para transferir realmente al sector. Creo que es una herramienta que la gente, sobre todo la gente joven, pero también agricultores un poco más de edad avanzada me han comentado que te siguen y que lo ven muy positivo y muy constructivo. O sea que nada más, darte las gracias y animarte a que sigas con esta iniciativa que creo que es muy positiva. Estupendo, pues nada, a toda esa gente que nos escucha, muchas gracias también por haber llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y por supuesto os esperamos en la siguiente. No olvidéis seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando al sector primario en el lugar que corresponde. Hasta la semana que viene.